Columnista de Página 12. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, acá estamos. Andamos. Bueno, en este país Sí. que no nos da tregua, temas hay de sobra. Sí, no nos da tregua y a veces tampoco no nos sorprende. Sí. O no nos deja de sorprender. Uh-huh. Lo que pasa es que la sorpresa cuando se hace reiterada deja también pierde ese efecto, ¿no? Sí. Y bueno, estoy hablando de la Corte. Sí. Porque la verdad, o sea, ¿cuándo fue? Cristina anunció que se iba a presentar como candidata hace 2 días. Al lunes. 2 días. Al lunes. ¿No? Y ya inmediatamente saltó consecuencias judiciales, digamos, o trámites judiciales de la Corte con relación a la causa que tienen contra ella, ¿no? Uh-huh. Y ya aparecen otra vez las presiones para que la proscriban. O sea, hay una cosa que a uno le da cierta vergüenza ajena, porque la actitud de la Corte es como desvergonzada. O sea, toman actitudes que son tan evidentes que lo que transmiten es que no les importa la reacción de la sociedad, ¿no? O más que desvergonzada, por ahí uno podría decir también que con un sentimiento de impunidad, en el sentido de que nadie les puede hacer nada, sí. ¿no? Nosotros no llegamos hoy a comentar, ¿no?, las novedades que estamos hablando del rechazo, que se rechazó la recusación de Cristina contra Lorenzetti, ¿no? Claro. Bien. No, para poner sí, un poquito por el título en torno a tu comentario, porque si no, no habíamos llegado a comentar este tema. Sí, tenés razón. Dale. Lo que salió hoy es la recusación, es el rechazo a la recusación que había presentado la defensa de Cristina Kirchner al magistrado Lorenzetti, ¿no? Así es. Esa es la última de la Corte. Claro. Sí. Y bueno, o sea, lo que pasa es que en marzo entró a la Corte la causa de vialidad, donde Cristina ya tiene la condena ratificada en segunda instancia también. Y entró a la Corte porque la condena y en general todo el juicio contra Cristina estuvo plagado de irregularidades, de relaciones no promiscuas entre juez y fiscal, entre los jueces, algunos de los jueces que la juzgaron en el tribunal y después los jueces de casación que confirmaron la condena. Sí. La juzgaron sin que se hicieran pericias que había pedido, la condenaron sin que se hicieran pericias que había pedido la defensa, que eran pericias lógicas que además tenían que hacerse. Y finalmente la condenan por presunción, ¿no? Ella no pudo haber estado ajena a tal cosa. O sea, es un juicio absolutamente plagado de irregularidades y llegó hasta la Corte, ¿no? Sí. En medio de todo eso, como todo el mundo sabe, todos los juicios contra Cristina tienen una cronología que está muy atada a las cronologías electorales. Cada vez que está por haber alguna elección aparece el tema a nivel de algún trámite judicial. Y lo que pasó desde que hace 2 días que Cristina anunció que iba a ser candidata en la tercera sección electoral, que empezó a haber una cantidad otra vez de presiones para que la Corte se expidiera rápidamente sobre el tema de la causa vialidad y confirmara la condena de Cristina a 6 años de prisión. Pero realmente fueron, es decir, las presiones, o sea, cuando vos ves que de repente nadie habla sobre el tema y de repente todos los principales columnistas de Clarín y de La Nación y algunos en la radio empiezan a hablar del tema, bueno, vos te das cuenta que ahí hay una campaña, ¿no? Hay una presión para proscribir a Cristina como candidata. Es raro porque en este caso el aparato político que la persiguió a Cristina, que era su principal motor, digamos, de persecución, que era Juntos por el Cambio y el PRO sobre todo, y Mauricio Macri, quedaron muy en la lona después de las elecciones
en la ciudad de Buenos Aires. Y aparece la campaña muy instigada desde los medios, ¿no? Sí. Desde la corporación mediática. Y es como siempre coinciden los principales columnistas de estos dos medios en ejercer esa presión. Y inmediatamente después que estos tipos empiezan a presionar, la Corte se pide rápidamente sobre el planteo que había hecho Cristina por Lorenzetti. Cristina, la defensa de Cristina había hecho ese planteo porque en medio de otra campaña de presiones anterior, donde todos estaban hablando del tema ese, diciendo, como la causa entró en marzo, inmediatamente empezaron las presiones mediáticas y también en ese momento de sectores políticos, para que la Corte se expidiera rápidamente, en trámite que normalmente la Corte demora bastante en expedirse. En ese contexto le hicieron una entrevista a Lorenzetti, como todo el mundo sabe, al revés que en otras situaciones, las entrevistas de estos magistrados son cuando ellos la buscan, no es cuando los periodistas los buscan a ellos, ¿no? Y en este caso Lorenzetti le hacen una entrevista y él, en vez de excusarse como hacen normalmente los jueces cuando le hacen preguntas con relación a causas que ellos están por hacerse cargo, se excusan y dicen no puedo hablar de no puedo hablar de ese tema o al revés. Lorenzetti dijo que sí, que la Corte tenía que expedirse rápidamente, con lo cual él lo que hacía era sumarse a la presión que estaban haciendo los medios sobre la Corte, y en ese momento todo el mundo sabía que había una interna en la Corte entre Lorenzetti y los otros dos jueces que quedaban, ¿no? O sea, las declaraciones de Lorenzetti lo descartaban de por sí como posible partícipe de cualquier decisión que tuviera que ver con la causa esta, ¿no? A partir de esa declaración. Tal cual. La defensa de Cristina presentó la recusación entonces, y la Corte tenía dos caminos para hacerlo, porque una era porque son tres nada más. Es insólito que una Corte Suprema esté conformada por 3 personas, insólito, de las cuales tenía que resolver porque uno de ellos estaba recusado. Sí. O sea, quedaban 2. Y no pueden resolver entre 2 porque no puede haber empate. Claro. ¿No? Entonces tenían 2 opciones. O lo incorporaban a Lorenzetti con el voto ya obvio de Lorenzetti a favor de él, o lo que tendrían que haber hecho para hacer más transparente el proceso, que era convocar a un conjuez o convocar a conjueces para que intervengan en esta decisión sobre la recusación a Lorenzetti. Eso hubiera demorado más tiempo, o sea, el 19 de julio vencen los plazos para los candidatos, para la inscripción de los candidatos en la elección en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente que si el proceso se hacía convocando a los conjueces, la decisión no iba a llegar antes de esa fecha. Entonces, ¿qué pasó? La Corte optó por el camino corto y más oscuro, que fue incorporar a Lorenzetti en esa votación. Sí. Obviamente Lorenzetti votó a favor de él, y los otros 2 lo acompañaron. Y entonces, a 2 días de que Cristina anuncia que va a ser candidata, la Corte empieza a emitir información que afectan el proceso de la candidatura de Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, hay una intervención directa del Poder Judicial sobre los procesos electorales y en este caso proscribiendo o afectando la imagen de una candidata. Pues ya la fecha en sí del trámite burocrático de la inscripción de los candidatos, que es el 19 de julio, obviamente que si confirman esta condena antes del 19 de julio, cosa que normalmente no tendría que ser así,
porque ellos tendrían que pedir toda la causa, para estudiar la causa y para analizar cada una de las irregularidades que planteó la defensa de Cristina, y eso difícilmente lo podrían hacer en el tiempo que va de ahora al 19 de julio, pero si ellos lo hicieran, bueno, sí, obviamente sería, yo creo que quedaría totalmente claro que es una causa de proscripción, una causa proscriptiva, una intervención del Poder Judicial proscribiendo a una de las principales candidatas de la oposición al oficialismo. Sí. Una superposición, digamos, de un poder sobre el derecho más consagrado en la Constitución, que es el derecho soberano al voto del pueblo, ¿no? Sí. Ahora, yo lo que creo que los tipos llegan tarde igual, porque ya cualquier decisión que se tome, después de que Cristina anunciara su candidatura, bueno, que quedará claramente como una decisión proscriptiva. O sea, ya lo que están atacando ellos con estas decisiones apresuradas, sí, es una candidatura que ya está anunciada. O sea, ya hay una actitud proscriptiva por parte del Poder Judicial. Yo lo que creo que la candidatura que anunció Cristina hizo temblar bastante el sistema institucional, ¿no? O sea, hubo reacciones, muchas reacciones a nivel del partido del PJ y del peronismo, reacciones a favor, reacciones en contra. Algunos dijeron por qué no quiso ser candidata en 2017, porque tenía encima la causa esta, la estaban juzgando en ese momento en la causa oral por el juicio oral, por la causa violidad. Y dice, ¿por qué no quiso ser candidata en ese momento con el argumento de la justicia y aceptó ahora ser candidata? Y la verdad que sí fue candidata, porque ella fue candidata a vicepresidenta. Lo que no aceptaba ella era ser candidata a presidenta, porque si en ese momento aparecía la causa judicial, lo que iba a hacer era descabezar a la propuesta, a la candidatura principal del peronismo, ¿no? Sí. O sea, ella se presentó, pero en una candidatura menor, y que es lo que en este momento también está planteando. Yo creo que esas críticas no tienen mucho que ver. Las otras críticas se están planteando con relación a cómo se va a formar las listas en función de la unidad y de los choques que hay a nivel del territorio entre los distintos sectores del peronismo. Así es. Aparentemente, tanto Kicillof como Cristina muestran disposición a un debate tranquilo, no rupturista, sino conciliador. Pero evidentemente también se pone en funcionamiento todo este aparato proscriptivo que no tiene nada que ver con un funcionamiento democrático del país. Bien. Bueno, Luis, nos estamos reencontrando la semana próxima. Bueno, dale. La semana que nos vemos. Dale, abrazo. Luis Brustein en la 530-1927, repetimos, estamos obsequiándoles para que vayan con alguien.